reglamento y una ley para que exista esta tarjeta de identificación. ¿Cuál es el avance y cuáles son las posturas que están? Así es, la semana pasada nos enteramos a través del secretario de Gobernación que pretendían iniciar de inmediato en el mes de febrero la implementación de la cédula de identidad ciudadana en menores de edad. Posteriormente salió el subsecretario a decir que también pronto se iniciaría con mayores de edad, lo cual nos parece muy grave. Esta Cámara de Diputados ha exhortado al Ejecutivo Federal a no implementar el proyecto de la cédula de identidad ciudadana de manera acelerada, de manera poco transparente, a fin de que primero analizáramos las distintas opciones que hay, que platicáramos con los distintos grupos sociales, organizaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, organizaciones promotoras de la transparencia, quienes tienen muchas reservas de este proyecto. Si nosotros pretendemos que este proyecto de la cédula de identidad ciudadana, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sea un proyecto de Estado, no del gobierno en turno. Sin embargo, es muy lamentable que el Ejecutivo Federal no escuche las propuestas ni los exhortos de la Cámara de Diputados. Es por eso que el día de hoy se presenta un punto de acuerdo firmado, por cierto, por todos los grupos parlamentarios, a fin de exhortar nuevamente al Ejecutivo Federal a que no implemente ningún proyecto de la cédula de identidad ciudadana, en tanto no envíe toda la información correspondiente a presupuesto, a viabilidad jurídica, al soporte jurídico, es decir, toda la información, alcances de la propia cédula, toda la información relativa a la cédula de identidad y que la podamos analizar los legisladores. Asimismo, también se exhortará para citar a comparecer al propio secretario de Gobernación a fin de que nos explique de manera detallada qué es lo que está pensando el gobierno con este proyecto de la cédula de identidad ciudadana. Vale la pena, comentar que desde el mes de septiembre se le envió un oficio al propio secretario de Gobernación con la intención de que conociera este grupo plural de trabajo que existe en la Cámara de Diputados, que pudiéramos seguir platicando, pero no ha habido ningún interés por parte de la propia Secretaría. O sea, ¿no se ha reunido con la comisión? En ningún momento. Ahora, hay dos cosas, diputado, que quiero preguntarle. Una, hay un acuerdo firmado por la Secretaría de Gobernación, firmado por el señor Fernando Gómez Montt, en donde se establecía precisamente esto, que primero tendrían que tener las bases de datos y la transparencia suficiente para que la información que estuviera en esta cédula no fuera para malas manos o fuera con malos. Y dos, que no se desperdiciaran recursos en datos que a lo mejor ya se tienen. ¿Los desconoce los acuerdos de Gómez Montt, señor Blake? No fueron unos acuerdos firmados, sin embargo, públicamente, el secretario de Gobernación, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, se comprometió en esta Cámara de Diputados con los miembros del Grupo Plural a explorar inclusive la creación de un Instituto Nacional de Identidad, autónomo completamente del Ejecutivo Federal, a fin de poder instrumentar este proyecto, cosa que varios legisladores lo vimos con muy buenos ojos y en la mejor disposición, además de cooperar con ellos. Sin embargo, hoy vemos que el actual secretario desconoce los acuerdos y los dichos del entonces secretario Gómez Montt, y hay que recordarles que cuando un secretario de Gobernación habla, no habla a título personal, habla a nombre del Estado mexicano. Y segundo también, y qué bueno que tocas ese punto, es que no podemos desperdiciar los más de 20 años de especialización y de confiabilidad que ha ido adquiriendo el IFE en el resguardo de los datos y en la expedición y en el registro federal de electores. Entonces, ayer tuvimos una sesión muy intensa y álgida en el Instituto Federal Electoral, donde debatimos este tema de la cédula de identidad y nuevamente el IFE exhortó al Ejecutivo a que realmente se respete el trabajo del IFE, a que no existan dos documentos de identidad, porque eso tendría una afectación en el padrón electoral de alrededor de más del 10%, y entonces esperamos que haya escuchado, y si no se lo mandaremos por escrito al propio secretario, el exhorto
que ayer hizo el Instituto Federal Electoral en nombre de su presidente Leonardo Valdés y el que hoy hará esta esta comisión permanente. Señor, ¿qué tanto esperamos que respeten los exhortos si no respetan los acuerdos? O sea, ¿se va a suspender esto que han anunciado como muy platillo del registro de los menores? No, me parece muy grave que no los respeten, es una soberanía. Recordemos que los legisladores somos los representantes del pueblo y que la gente votó por nosotros, y entonces nosotros tenemos que llevar nuestra voz en la Cámara de Diputados de acuerdo a lo que la gente piensa y lo que la gente exige. Y entonces una de las desconfianzas que hay en la población en México precisamente es el manejo de los datos personales. ¿Qué va a pasar con estos datos personales? ¿Dónde se van a ir a guardar? Ya hemos visto en bases de datos como lo del Renault, que anticipamos hace muchos meses que venían problemas con el registro de telefonía celular, y hoy encontramos que los dejan en 70 pesos se puede conseguir un chip. Entonces yo creo que los mexicanos, los padres de familia, en ningún momento estarían de acuerdo en que sus hijos y los datos biométricos de sus hijos se encuentran en manos de la Secretaría de Gobernación. Yo realmente creo que de una manera ordenada, reformando el marco jurídico para que no queden lagunas, dándole confianza a las distintas organizaciones civiles, a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y que los distintos actores involucrados tengan confianza en este proyecto, un proyecto que en ningún momento hemos puesto en duda que pueda hacerse que pueda servir al Estado mexicano, pero al Estado mexicano, no al gobierno en turno. Entonces, por eso necesitamos el consenso de los distintos actores, y si logramos el consenso de los distintos actores, podemos caminar en una ruta muy sencilla para reformar el marco jurídico, y entonces sí que todas las partes concuerden y estén de acuerdo de que se hará de una manera correcta y de que no habrá gato encerrado. ¿Cuál es la prisa del gobierno federal? Eso es lo que nos preguntamos. Una vez ha insistido, 2 veces, y cada vez insiste más en este proyecto. Recordemos cómo hicieron todas las licitaciones de manera poco transparente. La propia Comisión de la Función Pública en esta Cámara de Diputados ha manifestado sus reservas de la manera en que se manejó las licitaciones de los distintos aparatos que adquirieron el año pasado, y este año no le hemos dado un solo peso para implementar el programa. ¿De dónde van a sacar los recursos? ¿O acaso van a desviar recursos de un lado para mandarlos a esto? Esas son las cosas que pretendemos y que exigimos que la Secretaría de Gobernación nos aclare por escrito y en propia voz el Secretario de Gobernación. ¿Podemos decirle a la ciudadanía que no responda a ningún cuestionario raro que llegue de Gobernación para esta credencial hasta en tanto salga de esta Yo le Cámara? preguntaría, no solo a la ciudadanía, yo le preguntaría a los padres de familia y a los mexicanos que si realmente confían en que los datos de sus hijos estén en manos del secretario o de la Secretaría de Gobernación, pues adelante, que llene el formulario. Yo creo que será una gran mayoría los que no lo hagamos, porque realmente nos preocupa que quieran solo marcar a los mexicanos. Pero en un ánimo de cordialidad esperamos que acepten y que respeten este exhorto que se va a enviar. Nunca es tarde para aprender, Todos. es tarde para aprender, y esperemos que esta vez haya más diálogo y acuerdos. Muchas gracias, diputado. ¿Algo que nos quiera agregar? Gracias a ustedes. 61ª legislatura.